Las obras de Tom han revolucionado los estudios andinos. Leer una obra de Tom significa un antes y un después, porque de alguna manera él plantea lo que parecía imposible, que es el estudio de la cultura inca desde sus propias categorías mentales, desde su propia cosmología, desde su propia visión del tiempo y del espacio. Y claro, la gran pregunta ¿es esto posible? Tomando en consideración que gran parte del material que utilizamos los historiadores para conocer el pasado, en este caso el pasado inca, es a través de los cronistas de Indias, que son filtros ya coloniales, entre comillas, o virreinales. Yo prefiero utilizar el término virreinal porque no éramos colonias, sino reinos, y jurídicamente eso es algo muy distinto que una colonia, pero en fin, ese es otro problema. Y el filtro virreinal presupone que el que narra la historia ya está contaminado, por decirlo de alguna manera, de la cultura occidental europea, y por lo tanto así pretenda recoger de manera objetiva alguna tradición prehispánica, necesariamente, dicen los historiadores empíricos, este registro va a estar contaminado con el lenguaje y el pensamiento occidental. Si a esto le sumamos que algunas órdenes religiosas, como fue la jesuita y la agustina, camuflaron mitos andinos y para facilitar la conversión de los naturales, terminaron ellos mismos escribiendo mitos andinos o reescribiéndolos y haciéndolos pasar como si fueran estos prefiguraciones mitológicas de lo que ya había existido en el Perú antes de la llegada de los españoles. Bueno, la tarea se complejiza mucho más. En todo caso, algunas de las obras en castellano de Tom, como Reyes y Guerreros, Ensayos de la Cultura Andina, que publica en 1989, o su célebre El Sistema de los Seques del Cusco, que es la organización social de la capital de los incas, que publica en 1994. Estos, por supuesto, son traducciones de obras, en su gran mayoría en inglés, y resulta fascinante descubrir, si mal no recuerdo, que me lo dijiste hace algunos años, Tom, que fue Raúl Porras Barrenechea, uno de nuestros grandes hispanistas, el que de alguna manera, no sé si te incitó o te motivó para que profundizaras en el sistema de los seques, que son estas 328 huacas o santuarios que están relacionados con todo un sistema espacial que se origina en la ciudad del Cusco. Y claro, al desentrañar este sistema cosmológico que involucra toda una serie de reflexiones sobre astronomía inca, concepción de tiempo y el espacio, Tom, de alguna manera, abre la caja de Pandora y nos muestra un universo que el propio Raúl Porras Barrenechea, como buen hispanista, jamás soñó, ¿no? O sea que de alguna manera lo que hace Tom es mostrar el lado oscuro de la luna que los hispanistas nunca intuyeron, por llamarlo de alguna manera. Simplemente terminar diciendo que acá lo interesante es que cuando Tom habla del mito, de los mitos antiguos y su relación con las fiestas, con el calendario, con la cosmología andina, por mito no debe entenderse lo que se entiende hoy en día, que es prácticamente un sinónimo de ficción o de fábula, en el sentido renacentista. En realidad, en las culturas tradicionales, el mito es una narrativa con un profundo contenido simbólico que articula el significado del cosmos,
del orden social, del tiempo, del espacio. Son historias sagradas que a su vez producen culturas con estructuras políticas determinadas, con estructuras sociales determinadas, y estos mitos también tienen una concepción propia del tiempo y el espacio, y por supuesto estas concepciones se reflejan en el arte, ¿no? Entonces es ahí donde para los historiadores del arte el mito también se transforma en una herramienta de estudio, pues es a través del mito que uno puede entender las iconografías del hombre prehispánico. En todo caso, una de las, creo yo, grandes contribuciones de la obra de Thom, poniendo de lado el aparato técnico y su lectura extraordinaria que él hace de los cronistas, es que de alguna manera Thom introduce en el Perú el pensamiento multidisciplinario, porque demuestra que para estudiar la cultura prehispánica no solamente hay que no solamente conocer de semiótica, de antropología contemporánea, de historia, hay que conocer a los cronistas, hay que conocer sobre conceptos de astronomía, y quizás eso le viene un poco de su propia formación en el estructuralismo francés, que le ha permitido darnos esta visión de águila de la civilización inca. En todo lo caso, los dejo con Thom Zuidema. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar, por su asistencia, y en segundo lugar, también por las palabras y la introducción que Eldor Mujica me hizo. Y esto ya me toma algunas frases de la boca, porque usted lo dijo ya también. Bueno, el título, ustedes ven, es Tiempo y Espacio. Y entonces quisiera decir primero por qué este tema de tiempo y espacio me interesa tanto, y especialmente al momento de las fiestas, lo del tiempo. Yo estaba por razones de educación en Holanda, quizás también muy interesado en las grandes civilizaciones de Asia, de la India, de la China, y de la influencia que ellos tuvieron en Indonesia, y especialmente también por Indonesia teniendo también su propia cultura. Y entonces fueron las influencias de la India y de sus sistemas cosmológicos y calendáricos, y de la China, que por una parte influyeron mucho en Indonesia, pero por otra parte mantuvo también muy bien su carácter propio. Y entonces, si vemos las antiguas civilizaciones del mundo, básicamente todos, excepto lo andino, son del hemisferio norte. Y cada civilización arcaica lo reconocemos porque iba a tener escritura e iba a tener también conocimiento, en cierto modo científico, de la astronomía y de los calendarios que formaron. Bueno, la civilización andina es una cosa muy especial, y por eso me interesó, porque es una civilización del Nuevo Mundo, con esto de Mesoamérica. Quizás Mesoamérica tuvo algún contacto con el mundo de Asia, pero los Andes en Sudamérica, en cierto modo, ninguno. Y entonces se ha pensado también en el hecho
que todas las civilizaciones, las otras, tenían escritura y un calendario bien desarrollado, pero que en los Andes no había escritura y no un calendario bien desarrollado. Bueno, yo creo que esto no es verdad. En primer lugar, que la civilización andina se desarrolló en una forma completamente separada de las otras civilizaciones. Y entonces, si las otras civilizaciones se influyeron entre sí y desarrollaron escritura, resulta que los andinos también tenían sistemas intelectuales muy importantes y lo conocemos del quipu. Pero la otra cosa sería entonces los calendarios. Y ahora hay una cosa curiosa que de México los españoles conocieron enseguida todavía los calendarios muy complejos y muy desarrollados, pero del Perú nunca descubrieron que aquí también había calendarios bien desarrollados. Y es una pregunta, ¿por qué no lo descubrieron? Pero así nos quedamos por 500 años con la idea que los incas no tenían calendarios desarrollados y que básicamente lo que los misioneros a fines del siglo XVI dijeron como un calendario inca, bueno, no lo fue, fue solamente un calendario en que se dio nombres quechua a los meses en general como en Europa. Entonces, esto fue una razón por que me interesó estudiar el problema del calendario. Bueno, hay varias otras razones por que lo empecé, y eso fue del sistema de seques. Y entonces le voy a mostrar muy rápidamente qué es el sistema de seques. Entonces fue un sistema de 41 direcciones en todo el horizonte. Y entonces en cada dirección, un seque, había alrededor de 8 vacas, lugares sagrados, sobre el seque. El sistema fue muy bien descrito por Polo de Ondegardo. Y él sabía ya desde un principio que el sistema de seques es quizás el único documento que fue descrito desde la boca de sus informantes inca. Y entonces, realmente para mí, cualquier cosa que estudio, hay que empezar con el sistema de seques. Es el único documento en español que refleja realmente el pensamiento indígena pocos años después de la entrada de los españoles al Cusco o en Perú. Bueno, lo que Polo de Ondegardo ya dijo enseguida, que esto no fue simplemente un sistema del espacio, pero también del tiempo. Y entonces que se iba a leer
él lo dice, y su cuñado también, que sabía de todos los estudios de Polo de Ondegardo, que se iba a leer el sistema de Seques como un calendario, como nosotros leímos nuestro reloj. Entonces, primero se contaban las vacas de un seque y después del segundo seque, y etc. Se iba por todo el reloj anual. Entonces, en mi libro sobre los seques escribí o estudié, porque más tarde lo cambié también mis ideas bastante, pero estudié el sistema del espacio, y entonces después quería estudiar el sistema del tiempo. Y claro, hay siempre una conexión muy grande entre los dos conceptos, y claro, se sabe también que la palabra pacha significa tanto espacio como tiempo. Bueno, aquí menciono unos de los intereses que tenía, y porque son muy importantes de estudiar. Y quería mencionar todavía uno más, y esto es también influido por lo que estudié sobre Indonesia, pero los Andes son realmente parte de toda Sudamérica y de las culturas de Sudamérica. Y como en la antropología lo hemos estudiado sobre África, sobre Australia, etc., cada región tiene un sistema social, un pensamiento social muy distinto de los otros mundos. Y entonces los Andes son un caso predilecto para estudiar, porque se integran tanto en toda el área cultural de Sudamérica, que es muy distinto y muy original y tan lógico como cualquier otra cosa que se puede estudiar en otras partes del mundo. Bueno, lo que hice con el sistema de seques, y lo voy a enseñar muy rápidamente, entonces, tratando de ubicar todos los seques en el espacio, y esto lo hice aquí. Pero para pasar rápidamente sobre esto, aquí les enseño un dibujo del cronista Filipo Wamangpoma de Ayala, que es interesantísimo, porque en primer lugar se ve que aquí el Inca Tupi Yupanqui está hablando con las vacas del sistema de seques. Se ve este círculo aquí de 12 vacas, donde ha simplificado básicamente todo el sistema de seques de Cusco. Pero entonces dice el cronista que Tupi Yupanqui está hablando, preguntando todo sobre el pasado, entonces incluyendo el calendario, el futuro y también de lugares lejanos. Él quiere saber todo de su país, que necesita saber para gobernarlo bien. Lo que es también muy interesante, que cuando él habla con las vacas, entonces lo hace bajo el nombre de Viracocha Inca, aunque su nombre real es entonces Tupi Yupanqui, pero cuando habla con las vacas, habla en la voz
de su antepasado Viracocha Inca, el sacerdote rey. Bueno, entonces con el sistema de seques, Polo de Ondegardo no sabía nada de cómo interpretarlo como un calendario, dónde empezar, cuál grupo de seques puede representar cuál mes. Pero sí nos da alguna buena información y esto ayudó entonces a mí de empezar el estudio y de integrar también otra información de las crónicas. Y tengo que decir que tengo mucha admiración por los cronistas, porque son españoles y entonces siempre dice que los incas son paganos y tienen que convertirse en católicos, pero cuando se lee bien las crónicas, estas son palabras para introducir y después viene con información que muestra que realmente estaban muy interesados en la cultura andina. Y entonces yo creo que de las crónicas se puede sacar muy buena información también en tiempo colonial, y voy a mostrar esto también con ciertos ejemplos. Pero entonces aquí le muestro un unku masculino que está aquí en el Museo Poli y que ya lo conocí desde los primeros años que estuve aquí en el Perú. Y es una túnica fantástica y muy interesante, y especialmente por un problema que me interesa mucho sobre la organización política social de los incas. El estado inca fue un estado muy poligámico, y entonces el inca tenía muchos hijos y entonces clasificó los hijos según sus rangos. Y estos grupos se llamaban panacas, y había 10 panacas, y entonces lo interesante es que cada panaca estuvo a cargo de un mes. Y este fue un sistema que me ayudó mucho para reconstruir el sistema calendárico. Bueno, las panacas no voy a decir más sobre esto. Tiene sus nombres, tiene sus mitos o ritos, etcétera, que se puede combinar muy bien con los mitos sobre los diferentes meses. Pero aquí este unku representa también las 10 panacas, y esto es lo interesante por una razón muy especial que lo voy a mencionar, pero no en todos sus detalles técnicos. Si ustedes ven aquí las dos líneas, así, las dos líneas abajo, aquí. Entonces aquí se tiene la corona inca Mascapaicha, y hay 6, pero lo que dice el cronista Moruba, se ve aquí esta parte roja, y él dice que esos son hilos que representan las cabezas decapitadas de enemigos. Bueno, hay 6
mascapaicha que representan 6 meses del año. Pero una mascapaicha no es roja, pero amarilla. Y de esto sabemos que esta fue la mascapaicha, no de un rey, pero de su hijo que le iba a suceder. Y esto es muy interesante por otra razón. Pero aquí he combinado parte de la túnica de arriba, entonces aquí con la mascapaicha amarilla y aquí de la parte de atrás. Y entonces se ve que la mascapaicha está en una posición muy diferente. Aquí. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero lo interesante de esto es que otro cronista, Sarmiento, nos habla de los 12 meses, Inca, y entonces había un mes en Han Cusco, Cusco de arriba, que no dependía de una panaca. La panaca, entonces, de nobles de cierto rango que gobernaban los ritos de un mes especial. Pero había 2 meses que la gente, los campesinos, no tenían que servir a una panaca y no al rey. Y esto fue en los meses de siembra y de cosecha. Había todavía otro problema, pero no lo voy a mencionar por el momento. Ahora, lo interesante es que todos los meses tiene un jefe de panaca, un hombre con toda su mitología, pero 2 meses no lo tiene de la siembra y de la cosecha. Y entonces ellos adoran una ancestra o ancestro femenino. Y como sabemos exactamente, también por informaciones colonial y moderna, todavía sabemos bien cuáles son estos meses de la siembra y de la cosecha, y entonces podemos decir que este Unku realmente representa también un calendario. Hay otra pequeña cosa que confirma lo que yo digo, pero es una cosa pequeña, técnica, pero las mascapaichas fue entonces el rey que había decapitado a algún enemigo, pero el príncipe no lo había hecho todavía. Y entonces, si se ve en este Unku, aquí se ve las cabezas decapitadas con su franja roja, pero son 5. Entonces corresponde solamente a estos 5, pero como él no había matado a un amigo, no tenía una cabeza decapitada allí tampoco. Bueno, elaboro algo sobre este punto porque es realmente la base del conocimiento del calendario, su relación astronómica y de los ritos y de los mitos que se menciona sobre esto. Bueno, tengo que decirle todavía una cosa técnica, y hay mucho más que decir que es importante, pero lo voy a dejar. Y entonces solamente una cosa técnica que es, ojalá, fácil de entender, pero que es muy importante para entender
los ritos de los diferentes meses. Como dije, creo, ya, los Andes están en una posición muy peculiar en el mundo. Las otras civilizaciones del mundo son todas del hemisferio norte. Lo andino es del hemisferio sur, pero en primer lugar está en los trópicos. Y si nos mantenemos ahora a las civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia, etc., entonces siempre hay atención a los días más largos del año y también al día más corto. Entonces ¿cómo se llama? Día 21 de junio, ¿qué se dice la palabra? Es solsticio. Sí, entonces el día del solsticio del 21 de junio en las civilizaciones norte son los días más largos del año y el solsticio de diciembre es el día más corto. Pero en el Perú la situación es diferente, porque Perú y Cusco en primer lugar, claro, está entre los líneas trópicos, sí, entre los trópicos. Y entonces el día más largo, o los 2 días más largos en el Cusco, no son de los solsticios, pero son otras fechas. Y entonces en el Cusco los 2 días más largos son el 31 de octubre y el 13 de febrero. Cuando los días pasan del 31 de octubre al 21 de diciembre, entonces el día disminuye un poquito y después crece otra vez en el 13 de febrero. Bueno, estos fueron 2 días, y voy a hablar más tarde sobre esto, más importantes, de los días más importantes, de que sabemos muy bien los ritos que se ejecutaban. En México había una cosa similar, pero en el Perú hay una peculiaridad que no fue necesario en México, porque los 2 días que fueron más celebrados y sus meses fueron el mes de la siembra y el mes de la cosecha. Y entonces el mes de la siembra en septiembre, el mes anterior, cuando se iba a abrir la tierra para la siembra, fue agosto. Y entonces este mes es lo que yo llamo el día del anticenit. Es el día cuando el sol va por el lugar, el nadir, debajo de la tierra. Entonces el día es más corto del año. Bueno, no sé si los incas podían imaginar el nadir, pero lo que sí podían definir muy bien, observar, fue el día
cuando el sol va por nadir y lo que yo llamo entonces el anticenit. Observando el cenit, cuando el sol está en el punto más alto del año, entonces un palo recto no da sombra. Pero no se sabe todavía qué día del año es. Y entonces se observaba en este día donde salía el sol y donde se ponía, pero especialmente donde salía. Y esta fue la observación más importante quizás en el Cusco, y también por los ritos que se ejecutaban entonces para eso. Y esta noche quiero terminar especialmente con estos ritos. Pero entonces había también la observación del anticenit. Medio año después, y esto lo podían observar muy bien, porque si se observa del mismo Cusco, del cerrito Pirchu, la salida del sol, entonces hay que ir nomás a este punto en el horizonte y mirar de allí al Cusco. Y entonces se tiene la observación del anticenit, del día más corto. Bueno, este día fue entonces 2 veces del año, en agosto, mediados de agosto y a fines de abril. Y entonces yo utilizo aquí las palabras de agosto y abril, no en forma muy técnica, me refiero al mes indígena que está más cerca a esto. Bueno, aquí este es todo lo técnico que tengo que decir, pero aquí entonces se ve estas observaciones. Aquí es el templo, un templo del sol, de donde se observa el solsticio, la puesta en el solsticio de junio. Y todos estos datos que yo digo ahora han sido registrados muy bien por Polo Delgado y otros cronistas en su tiempo. Entonces son datos que se pueden confirmar por la arqueología y por la astronomía. Aquí es el templo del solsticio de diciembre, donde se ve la salida del sol en este punto. Y ahora aquí es la dirección de la observación de la salida del sol en los 2 días de cenit, cuando pasa por cenit, y cuando se va a este lugar, se mira hacia Cusco, y entonces se ve los 2 días del anticenit, de la siembra y de la cosecha. Aquí he dado un poco un mapa de esta observación que va del Cusco aquí a Ausangate, una parte del Gran Nevada Ausangate. Pero ahora quiero mostrarles algo de esta dirección y dónde están estos sitios exactamente en el campo. Y primero una foto nomás de Pirchu, desde donde se observa la salida del sol en el cenit, con la catedral, etc. Pero aquí, entonces, de Pirchu, la dirección donde está el templo de la observación del cenit
y desde donde se observa el antisemit. Es un lugar turístico muy interesante y yo quería irme todos los años allí. Es el lugar que ahora se llama Tipón, las ruinas de Tipón. Pero está muy bien documentado que esto, Tipón, aquí, fue utilizado para la observación del cenit y del antisemit. Entonces, ustedes lo ven algo en el contexto del Valle del Cusco, Cusco aquí, San Sebastián acá y San Jerónimo acá, y esto está detrás de San Jerónimo. Pero quiero indicar también esta dirección de esta calle de que voy a hablar más tarde. A ver, así. Bueno, quiero hablar ahora especialmente de la observación del antisemit en el mes de la cosecha, porque sobre esto tenemos las mejores informaciones de cualquier crónica. Y esto fue por un rito que se iba a hacer en esta región, que voy a explicar, en esta región fuera de Cusco, esta dirección. Y lo fue observado por un cronista que tenía mucho interés en ello, pero un año después de que los españoles entraron en el Perú. Y entonces no se atrevieron a cambiar todavía todos los ritos que fueron ejecutados para la cosecha. Después de algunos años, iban a obligar a los incas de celebrarlo. No prohibieron la celebración, pero de combinarlo con Corpus Christi. Y esto cambió técnicamente un montón de cosas, que la fiesta existió todavía, pero toda la motivación de los incas, astronómicas y sociales, en cierto modo desaparecieron. Pero una persona que lo describió también en forma muy interesante es Garcilaso, cuando él fue muchacho, que él participó en la celebración de esta fiesta de la cosecha, pero en la fecha del Corpus Christi. Pero lo muy curioso es que la fecha que entonces del antisemit más me interesa, el 26 de abril. Esto es muy... 26 de abril. Y entonces Garcilaso ya no entendió eso de la fecha y por Corpus Christi. Y entonces una vez cuando lo celebró en el año 1551, dice, bueno, esta es la fiesta del equinoccio. Y después lo participó en 1555 y entonces dice, es del solsticio de junio. Ya no lo sabía,
y la fecha exacta fue, claro, en el medio, y no fue una fecha movible en términos inca, pero una fecha fija. Entonces, con esta fiesta podemos estudiar también muy bien el desarrollo, y claro, no fue celebrado mucho con información histórica en el Cusco, pero también en otras partes en España, etc. Entonces es un caso muy interesante. Pero lo que yo quiero hacer ahora aquí, ¿qué información tenemos sobre esta fiesta? Y esta es mucho. En primer lugar, la primera cosa que quiero mencionar, entonces, este camino que va al Cusco, y el camino les voy a indicar más tarde, es el lugar detrás de la Universidad de Cusco. Pero la primera información que tenemos sobre esto es en el mito de origen inca, cuando Manco Cápac y sus hermanos y sus 4 hermanas se van a Cusco para conquistarlo, para fundar Cusco. Y ellos llegan del sur de Guanacauri en San Sebastián, que es entonces el pueblo algo por aquí. Y entonces Manco Cápac se queda allí con sus hermanos, pero una hermana, Mamahuaco, va entonces, le conquista a Cusco y de los pueblos originales que vivían allí anteriormente. Y entonces llega a un punto, algo por aquí, pero sabemos bien las toponimias del lugar, y entonces ella va a sembrar allí el primer mes, maíz. Y entonces se dice también que antes el Valle del Cusco fue tropical, con productos tropicales, pero cuando ella iba a sembrar el primer maíz, entonces iba a tener el clima de actualmente, con invierno, y entonces que no había plantas por crecer, y que entonces el maíz tiene también estas 2 épocas de crecimiento. Bueno, ella sembró y entonces regresó a San Sebastián, donde estuvo Manco Cápac, y en el año siguiente iba a cosechar el maíz. Entonces se describe otra vez cómo ella anda, y entonces ya se había enviado también uno de los hermanos de Manco Cápac a una roca que estaba cerca por aquí. Y sobre esto hay también información interesantísima, pero no lo voy a mencionar ahora. Bueno, como este mito está tan bien descrito, tenemos también las toponimias de cómo ella andaba de San Sebastián al Cusco, y sabemos todavía dónde están, y sabemos entonces que ella, en forma general, andaba por este camino. Bueno, el rito o el camino por la cosecha fue importante también por muchas otras razones, y entonces
en primer lugar, que allí se construyó cada año una avenida y para la cosecha en que participaban todos los nobles del Cusco y el Inca. Y entonces en esta avenida se puso las toldas de todos los nobles de las panacas a los dos lados del camino, y donde los nobles con sus muertos, las momias, estaban puestos y de donde cantaban. Pero por la avenida iba un grupo de 200 agias y ellos iban a caminar desde aquí y empezaron a la salida del sol. Y entonces empezaron a cantar muy suavemente, pero cuando subía el sol iban a cantar también más fuertemente, y entonces a mediodía, a las 12, cantaban muy fuerte y después bajaba el sol y entonces bajaban las voces, y cuando el sol se iba a poner, estaban al final del camino y entonces paraban de cantar. En esto el Inca mismo participó también en momentos, pero él estaba más por un sitio aquí, Saucero, que sabemos también todavía bien dónde está en el Cusco actual. Bueno, es un cuento de lo más interesante, pero también se menciona todavía cómo fue este camino y lo podemos ubicar bastante bien. La última cosa que quiero decir de otro rito también muy interesante es sobre Huayna Cápac, el último rey antes de la entrada de los españoles. Un nuevo Inca fue elegido entre diferentes hombres que fueron capaces probablemente de serlo. Y entonces Huayna Cápac tenía su partido que le apoyaba, pero aparentemente no fue tan fuerte, y entonces él se huyó al lugar desde donde se observaba el anticenit, entonces en Tipón. Él se escondió allí y su partido iba a ganar, y entonces él se fue al Cusco para ser coronado. Y entonces se dice explícitamente que cuando llegó al valle, que iba a seguir el camino de Mamahuaco. Y entonces este camino, el hecho es muy interesante por muchas razones, y esto tiene que ver con los ritos de muerte de un Inca, que fueron Purucaya, que fueron por 4 meses, pero en la fecha del pase del sol por el cenit terminaban, y entonces fueron los ritos de la coronación. Y esta información lo tenemos también en forma muy específica del cronista Betanzos, que dice que él vio todos los ritos en honor de Paulo Inca, el último rey inca nombrado por los españoles.
pero lo que hace Betanzos entonces es describir los ritos en honor de Huayna Cápac. Bueno, no voy a mencionar más sobre estos ritos, pero son muy interesantes y escribí un artículo especialmente sobre estos. Bueno, esto es de los varios ritos que quería mencionar, y entonces quiero mostrar especialmente esta foto que un amigo mío con quien lo había discutido el problema me hizo para el día 26 de abril. Y entonces aquí se ve que el sol se pone exactamente en la dirección de este camino, que está al costado, digamos, del camino ritual que yo reconstruí. Este muro inca es muy interesante porque es muy bonito, pero es también el muro más largo del Cusco. Y se conoce todavía muy bien, está tras de la universidad y es el muro de contención del camino Collasuyo. Entonces se puede ver muy bien, pero lo interesante es, claro, dos cosas, que es tan largo y que está construido en exactamente la dirección del anticenit. Y es una prueba que todas estas cosas sobre observación de cenit y anticenit fueron realmente muy pensados de los incas y que lo podemos reconstruir. Y así, después, yo puedo mencionar también otros ritos que son mencionados por los cronistas en manera muy concienzuda con las fechas exactas, y realmente podemos reconstruir el calendario del Cusco y lo andino. Bueno, no sé cuánto tiempo. Bueno, entonces quiero mencionar todavía los ritos del mes siguiente. Y fue un mes peculiar porque, como en el sistema de Seques, como calendario, no hay 365 vacas. Entonces, para 365 días, pero 328 es menos. Bueno, esta es una cosa que conocemos también de otras partes del mundo, por ejemplo, el antiguo calendario romano, que cuando fue por enero, febrero, no funcionaba, y que entonces diciembre es el 10º mes, cuando después, por un tiempo, cuando no había agricultura, el calendario simplemente no funcionaba. Bueno, lo mismo pasó en el Perú, y entonces el mes esto no está mal. Sí, me olvidé decir una cosa, entonces perdóname la interrupción, pero el mes de la cosecha fue interesante también por otra razón astronómica, y esto es que entonces una constelación de la llama tenía su culminación a medianoche, cuando estaba más alto. Wamampoma
de Ayala nos muestra aquí la escena de un llama que festejaba, la gente festejaba con la llama este hecho que en este mes de cosecha también la constelación de la llama fue en su posición más alta a medianoche. Es una constelación todavía muy bien conocida, pero es una mancha negra en la Vía Láctea, pero la llama tiene dos ojos que son estrellas muy grandes. Bueno, lo digo porque después quiero regresar también a esta llama, y es un rito que todavía se hace, porque lo que el Inca hace aquí es agradecer al llama, que las llamas en general han ayudado también a los hombres de llevar la cosecha a los almacenes. Y otra cosa graciosa de este mes de mucha alegría de cosecha, y que la gente, los campesinos, no tenían que servir al Inca o a una panaca, pero podían cantar y estar alegres. Y aquí se ve muchachos que que tocan la quena, la flauta, pero están sentados sobre el cerro Senja en el Cusco, que se ve de Cusco al horizonte. Y entonces tocan la quena, la flauta a las chicas, pero son sirenas. Entonces es un dibujo de mucha imaginación. Pero entonces, para terminar con el mes, con este mes, entonces, este fue el mes cuando la cosecha fue llevada a los colcas, los almacenes. Y hay varios ritos que son muy interesantes de decirlo. En primer lugar, en el mes anterior, esta procesión que yo dije fue durante 8 días y terminaba el último día, en el día exacto del Anticenit. Y entonces al día siguiente, el Inca, con la colla, la reina y los grandes nobles, y también todos los curacas de todo el imperio que tenían que venir entonces a Cusco, iban a arar la tierra como para abrir el nuevo año. Y no se hizo trabajos de agricultura todavía, pero sí ya abrían el nuevo año para esto. Y entonces iban a arar con sus chaquetacas los hombres, pero lo que me interesa tanto, que fue al día siguiente, y es un rito que lo conocemos de otras partes del mundo también. Por ejemplo, en la China hay dibujos holandeses de visitantes que lo vieron, este rito de arar por el mismo
emperador en Beijing en el siglo XVII. Pero ritos similares también en Indonesia, en Sri Lanka también hay una muy buena descripción. Pero el mismo rito se hace en el Perú todavía. Y entonces que en este día se va a arar en la plaza. Entonces no en un campo, no tenía ningún servicio para la agricultura genuina, pero fue el rito de abrir el nuevo año. Y por eso es muy interesante en la región donde yo hice trabajo de campo con estudiantes de Ayacucho, y tuvimos este caso, pero sería muy interesante de confirmarlo también en otras partes. Sí, estoy casi listo. Hay varias otras cosas muy interesantes de decir sobre este mes o este periodo. Una cosa también relacionada con Mama Wako, la gran héroe de la cosecha, porque en este mes se iba a conservar también granos de maíz en una olla, vestido como una mujer, y tenía que representar a Mama Wako. Y esto fue la semilla que se iba a utilizar entonces el futuro año agrícola. Y entonces hay todo un rito que se describe bien de cantar a Mama Wako, etc. Otra cosa que a mí me interesa mucho, pero no sé todavía cómo estudiarlo, pero en este mes fue el único mes que la gente de campo que no tenían, que sabía tampoco en este mes al Inca que podían hacer varios juegos. Y entonces Wamapoma nos menciona también los juegos. Y quisiera saber por qué exactamente se hace estos juegos. Había una cosa que me olvidé, entonces quizás lo voy a decir mañana, si lo recuerdo. Ya lo recuerdo. Había dos cosas que en este mes, una costumbre que existe todavía en varias ciudades, pero que este mes la gente local se va a otra parte y que extranjeros vienen a una ciudad. Y claro, este fue el mes también que los grandes reyes, curacas, etcétera, de todo el imperio tenían que venir al Inca y de darles regalos. Y entonces la gente de Chinchasuyo daban regalos y también de Collasuyo, pero entonces el Inca iba a intercambiar estos regalos. Entonces de Chinchasuyo lo daba a Collasuyo, y así entre los ayllus, o entre los suyos. Y entonces la otra cosa que es muy interesante y hay que describirlo bien, pero entonces el Inca mismo iba a comer y beber con la gente común. Fue uno de los meses que no tenían que saber al Inca. El Inca se ocupó con gente de fuera, pero con los campesinos del Cusco, él iba a comer y beber con ellos. Sí.
Muchísimas gracias, Tom, por una conferencia tan estimulante, y les ruego a todos que le den un fuerte voto.